Este es un ejercicio sobre diferencia de potencial eléctrico, trabajo y energía. Tenemos como ejemplo que dice que una carga de 15 microcoulombios, esta es la carga, se la va a soltar en una región donde existe un campo eléctrico uniforme. ¿Cómo representamos un campo eléctrico uniforme? Pues decimos, lo dibujamos con líneas, por ejemplo en este caso hacia la derecha, horizontales, y decimos pues que este campo eléctrico es uniforme. Entonces, en ese campo eléctrico, entre dos posiciones, por ejemplo A y B, como tenemos aquí, una a mayor potencial que la otra, pues al momento que nosotros liberamos una carga, en este caso positiva, pongamos la carga, pues el campo eléctrico va a hacer que sobre esa carga actúe una fuerza eléctrica en dirección del campo, por ser la carga positiva. Entonces, esa carga, volvamos al dibujo original, entonces esa carga se va a mover entre las posiciones A y B. Entonces se va a mover entre las posiciones A y B. Entonces va a experimentar un cambio de energía potencial eléctrica, un cambio en reducción, es decir, va a perder energía potencial eléctrica. La primera pregunta dice, ¿qué cambio de energía potencial eléctrica? Vamos a poner literal A. ¿Qué cambio de energía potencial eléctrica experimenta esta carga Q al moverse entre las posiciones A y B? Entonces, tenemos una ecuación que relaciona las variables que tenemos en este problema. Por ejemplo, yo puedo calcular el cambio de voltaje o la diferencia de potencial eléctrico entre A y B con el cambio de energía potencial relacionado con el valor de carga. Entonces, recordar algo. El cambio de voltaje es el voltaje que yo tengo en la nueva posición menos el voltaje que tengo en la posición original, porque se movió de A hasta B. Cabe indicar que el potencial en B es un potencial menor del que tengo en A. Por lo tanto, al hacer esta diferencia, pues me va a quedar que esa carga se ha movido o se ha acelerado a través de una diferencia de potencial negativa. Entonces acá ya me dieron el valor, yo lo único que hago es confirmar el signo. Sería menos 125 voltios. Esa sería la diferencia de potencial entre las posiciones A y B. Entonces, si yo quiero el cambio de energía potencial, simplemente multiplico la diferencia de voltaje por el valor de Q. Esto me va a quedar menos 125 por, tenemos acá 15 microcoulombios, ponemos 15, recordad que micro es por 10 a la menos 6. Entonces, hacemos el cálculo, vamos a hacerlo por aquí, ya que se me acaba un poco el espacio. Cambio de energía potencial me va a quedar menos, lo voy a redondear a dos decimales, menos 1.88, déjenme escribir mejor el 88, menos 1.88 por 10 a la menos 3 joules. Entonces yo ya tengo el cambio de energía potencial que experimentó esta carga en ir de A hasta B. Hemos contestado el literal A. Listo. Ahora vamos a hacer el literal B. Entonces, revisemos antes de pasar al literal B el proceso, ¿no? Delta U lo sacamos con la relación que había con la diferencia de voltaje. La diferencia de voltaje es negativa porque pasa de un voltaje mayor a un voltaje menor. Entonces, nos queda este valor de energía potencial, el cambio que sufrió de energía potencial eléctrica.
Ahora me piden calcular el valor del campo eléctrico. Entonces pasemos al literal B. Calcular el campo eléctrico en esta región. Entonces vamos a pasarlo a una nueva página. Entonces recordar que yo puedo encontrar el valor del campo eléctrico. Yo lo puedo encontrar sabiendo pues la diferencia de voltaje entre las posiciones A y B. Es decir, yo ya conozco esta diferencia de voltaje. La diferencia de potencial eléctrico es menos 125 voltios. También tengo la distancia entre las dos posiciones, que sería 50 centímetros. Lo tengo que pasar a metros. Entonces esa distancia, que le voy a llamar X, va a ser igual a 0.5 metros. Entonces, la ecuación que me permite encontrar el campo eléctrico a través del voltaje y la distancia simplemente es diferencia de voltaje menos E por X. Entonces, si yo deseo el campo eléctrico, me quedaría menos por el menos que está aquí, y la relación entre la diferencia de voltaje y la distancia de separación. Me quedaría menos, la diferencia también es negativa, menos 125 dividido para 0.5. Esto me da como resultado 250, 125 para 0.5. ¿Qué unidades? Voltios sobre metro. Voltios sobre metro. Entonces, esa es la manera como podemos encontrar el campo eléctrico. Salió entonces 250 voltios sobre metro. Tenemos respondido el A, tenemos respondido el B. Ahora preguntan qué trabajo efectúa el campo eléctrico sobre la carga cuando se mueve de A hasta B. Entonces me piden el trabajo que efectúa el campo eléctrico sobre la carga en ese movimiento de A hasta B. Entonces, dos formas de hacerlo. La primera forma de hacer el literal C. Piden el trabajo de la fuerza eléctrica. ¿Cuál es el concepto de trabajo? Pues trabajo sería, en este caso, fuerza eléctrica, es la fuerza que interviene, por el desplazamiento que efectuó la carga. Deberíamos poner aquí también el coseno del ángulo. Esa sería la fórmula completa para encontrar trabajo. Pero si se dan cuenta, la fuerza eléctrica y el desplazamiento pues forman un ángulo de 0 grados. Entonces, si yo hago coseno de 0, esto me va a salir 1. Por eso la fórmula queda reducida simplemente a trabajo de la fuerza eléctrica por desplazamiento. Ahora, ¿cómo encontramos la fuerza eléctrica? La fuerza eléctrica, ¿cómo se calcula si yo en una región tengo un campo eléctrico y yo en esa región pongo una carga? Entonces hay una relación que permite encontrar el valor de campo eléctrico en función de carga y fuerza eléctrica. Recordemos, esa es una fórmula conocida que dice campo eléctrico va a ser igual a la fuerza que experimenta la carga dividido para Q. Eso es la relación que existe para poder determinar el campo eléctrico. Entonces habíamos dicho, tenemos la fórmula de trabajo. Entonces, veamos, trabajo de la fuerza eléctrica, dice fuerza eléctrica. Yo aquí encontré una forma de hallarla a través del campo eléctrico que yo ya encontré. Entonces, fuerza eléctrica va a ser igual a Q por E. Esta Q
pues pasó a multiplicar. Entonces me quedaría, en vez de FE, Q por E por X. Entonces, veamos. Vamos a reemplazar. Tenemos lo siguiente. Trabajo de la fuerza eléctrica, Q, que vale 15 por 10 a la menos 6, porque eran 15 microcoulombios. El valor del campo eléctrico lo habíamos hallado hace un momento. Tenía un valor, déjenme borrar esto que ya lo usamos. Entonces tendría un valor de 250 voltios sobre metro, y la distancia o el desplazamiento es de 0.5 metros. Entonces el trabajo de la fuerza eléctrica va a ser igual a 15 por 10 a la menos 6 por 250 y por 0.5. Me queda 1.88 por 10 a la menos 3 joules. Esta es una forma de hacerlo, a través de la fuerza eléctrica que experimenta la carga. Ahora, si ustedes se acuerdan, este resultado ya lo obtuvimos para otra cantidad física. Revisemos. En el literal A, nosotros encontramos el cambio de energía potencial eléctrica. Si se dan cuenta, es el mismo valor que obtuvimos, pero negativo. Entonces, nosotros podemos decir que el trabajo de la fuerza eléctrica, y eso lo sabemos por teoría, es el negativo del cambio de energía potencial. Este sería el segundo método para encontrarlo. Entonces yo digo, trabajo de la fuerza eléctrica es el negativo de ese valor que yo ya encontré. Repitamos cuánto salió. Salió menos 1.88 por 10 a la menos 3. Entonces, menos 1.88 por 10 a la menos 3. Voy a hacer un poquito más acá para que no haya problema con el espacio. Menos 1.88 por 10 a la menos 3 joules. Si ustedes se dan cuenta, este negativo y este negativo se hacen positivo. Entonces me queda positivo 1.88 por 10 a la menos 3 joules. Comparando, ustedes pueden encontrar el trabajo de la fuerza eléctrica a través del concepto de trabajo. Necesito la fuerza eléctrica, que es Q por E, Q que ya tengo, E que encontré que es 250 por la distancia. Me sale el mismo resultado del literal A, pero en positivo. Entonces aquí viene el segundo método para encontrar este resultado. El trabajo de una fuerza conservativa siempre es igual al cambio negativo de la energía potencial. Entonces, como yo ya conocía este valor, simplemente le cambio de signo y ya tengo el trabajo de la fuerza eléctrica. Entonces hemos respondido ya el A, el B y el C. Para el literal D, me preguntan, obviamente que esta carga yo la solté, vamos a decir velocidad 0, y cuando llegó a B, pues ya había adquirido cierta velocidad. Entonces, para este cálculo es importante que recurramos al valor que ya obtuvimos en el literal A, que era el cambio de energía potencial.
porque esto que se pierde de potencial se va a convertir en cinética. Recuerden que todo cambio de energía cinética es el negativo del cambio de energía potencial. Entonces el cambio de energía cinética va a ser igual a 1.88 por 10 a la menos 3 joules, que es lo contrario del cambio de energía potencial eléctrica, dado que lo que se perdió se gana en velocidad. Hay que recordar que delta K no es otra cosa que KF menos KO, y esto es 1/2 de la masa velocidad final al cuadrado menos 1/2 de la masa velocidad inicial al cuadrado. Como dijimos que soltamos al principio, la velocidad es 0, todo este término se hace 0. Entonces me queda que delta K va a ser igual a 1/2 de la masa por la velocidad final al cuadrado. Entonces la velocidad final va a ser igual a raíz de 2 delta K sobre M. En este caso vamos a asumir, porque ya que es un ejemplo, vamos a asumir una masa de 1 gramo. Entonces reemplazamos, tenemos raíz de 2 por 1.88 por 10 a la menos 3 dividido para 1 gramo, no lo puedo poner como gramo, sino que lo paso a kilogramos. Entonces, de esta manera yo encuentro mi velocidad final, es decir, la velocidad final de esa carga. Hacemos el cálculo. Haciendo la operación nos queda 1. Vamos a hacerlo mejor. 1.94 metros por segundo. Entonces hemos encontrado la respuesta del literal D. Entonces hoy hemos aprendido a calcular el cambio de energía potencial eléctrica. Hemos encontrado el campo eléctrico, el valor. Hemos calculado el trabajo que el campo realiza sobre una carga. Y hemos relacionado la pérdida de energía potencial eléctrica con la ganancia de energía cinética para encontrar la velocidad de la carga luego de haber recorrido, en este caso, 50 centímetros. Listo. Muchas gracias por su atención.